una experta en seguridad digital, ve cómo su carrera se desmorona tras asumir la culpa de un delito que no cometió. Años después, trabajando como camarera, se enfrenta a un CEO arrogante que la humilla públicamente. Lo que nadie esperaba era que esta humillación se convertiría en el catalizador de un giro que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El pequeño apartamento en las afueras de Madrid estaba sumido en el silencio de la madrugada, cuando Elena finalmente logró dormir a su hijo. A sus 4 años, Mateo todavía se despertaba algunas veces durante la noche, llamando a su madre con esa vocecita que derretía cualquier frustración que ella pudiera sentir. Sentada en el borde de la cama improvisada en el salón, Elena observaba al niño respirar tranquilamente, con sus rizos dorados esparcidos sobre la almohada desgastada. Habían pasado 3 años desde que su vida tomó un rumbo completamente diferente. 3 largos años desde que Elena Santos había sido una de las especialistas en seguridad digital más respetadas de la capital, trabajando para una de las mayores empresas tecnológicas del país. Su nombre era sinónimo de competencia e innovación, sus análisis de vulnerabilidades eran referencia en el mercado, y su capacidad para detectar fallos en los sistemas más complejos había ahorrado millones en posibles ataques cibernéticos. Pero todo eso cambió en una sola noche fatídica. Elena aún recordaba perfectamente aquel día de diciembre. Estaba terminando un informe sobre las nuevas medidas de protección implementadas en los servidores de la empresa cuando recibió una llamada urgente de su supervisor. Se habían filtrado datos confidenciales de miles de clientes y todas las pruebas apuntaban a su acceso administrativo. Las investigaciones fueron rápidas e implacables. Los registros mostraban claramente que la filtración había partido de su estación de trabajo en un horario en el que solo ella tenía autorización para estar en el sistema. La presión fue inmensa. Los medios especializados cubrían el caso a diario y el nombre de Elena estaba en todos los titulares. Experta en seguridad provoca la mayor filtración de la década. La ironía de la profesional que debía proteger los datos, Elena Santos, de heroína a villana de la seguridad digital. Cada palabra era como una puñalada a su reputación construida a lo largo de una década de arduo trabajo. Lo peor de todo era que Elena sabía que no había cometido el delito. La noche de la filtración estaba en casa cuidando a su hijo, que se había puesto mal con fiebre alta. Tenía pruebas de ello, había llamado al médico, tenía registros del hospital. Pero los registros del sistema eran irrefutables y la empresa necesitaba un chivo expiatorio para calmar a los inversores y a la opinión pública. Fue Diego, su colega y amigo de toda la vida, quien la buscó en casa una semana después de su despido fulminante. Diego trabajaba en el mismo departamento y conocía a Elena desde sus primeros días en la empresa. Sabía que ella era incapaz de tal traición, pero también entendía la complejidad de la situación. Elena, «Sabes que te creo», dijo Diego, sentado en la pequeña cocina del apartamento que ella se había visto obligada a alquilar tras perder su empleo. «Pero las pruebas están muy bien construidas. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente cómo implicarte». «Sé que me crees, Diego, pero eso no cambia nada. Mi carrera ha terminado, mi reputación está destruida y tengo un hijo que criar sola». La voz de Elena temblaba, pero su determinación permanecía inquebrantable. Diego sostenía un sobre en sus manos, jugueteando nerviosamente con él. «Yo quería hacer más por ti, investigar, demostrar tu inocencia, pero la presión en la empresa es muy grande. Cualquiera que cuestione la versión oficial también puede perder su trabajo». Elena lo comprendió. No podía culpar a Diego por no arriesgar su propia carrera. Tenía familia, responsabilidades. La industria tecnológica era pequeña, y estar en la lista negra significaba no conseguir trabajo en ninguna parte. «Lo entiendo, Diego. No puedes arriesgarte por mí, pero puedo ayudarte de otra forma». Diego le tendió el sobre. «Una amiga mía trabaja en recursos humanos, de un grupo de restauración.
Buscan personal con buena presencia y que hable inglés con fluidez para atender a una clientela internacional. No es lo que te mereces, pero es un comienzo. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de recomendación discreta, sin mencionar su experiencia previa en tecnología, solo destacando sus habilidades de comunicación y responsabilidad. Gracias, Diego. Significa más de lo que imaginas. 2 semanas después, Elena estaba de pie frente al espejo del baño, ajustándose el uniforme blanco y negro que había recibido en su primer día de trabajo en el restaurante El Legado. El establecimiento era uno de los más elegantes de Madrid, frecuentado por empresarios, diplomáticos y celebridades. Ubicado en el prestigioso barrio de Salamanca, El Legado era sinónimo de sofisticación y discreción. El gerente, un hombre austero llamado Ricardo, había sido claro durante la formación. Nuestros clientes valoran la excelencia y la invisibilidad. Deben ser eficientes sin ser notados, atentos sin ser intrusivos. Un error aquí puede costar muy caro. Elena absorbió cada palabra. Entendía la importancia de la discreción. Al fin y al cabo, había pasado años manejando información confidencial. La diferencia ahora era que, en lugar de proteger datos, servía platos y memorizaba preferencias de vinos. Durante los primeros meses, el trabajo fue una adaptación difícil. Le dolían los pies tras largas horas de pie, la espalda se quejaba del peso de las bandejas y su mente, acostumbrada a resolver complejos problemas de seguridad, ahora se concentraba en recordar si la mesa 6 prefería agua con o sin gas. Pero Elena persistió. Cada propina era un paso hacia la estabilidad, cada elogio del gerente una pequeña victoria. Lo que más la impresionaba era la capacidad de observación que estaba desarrollando. Trabajando en El Legado, aprendía a leer a las personas, a anticipar necesidades, a detectar tensiones en las conversaciones susurradas entre clientes importantes. Era una habilidad diferente a sus antiguas competencias técnicas, pero igualmente valiosa. Durante las madrugadas, cuando volvía a casa y encontraba a Mateo durmiendo en el sofá donde la niñera lo dejaba, Elena se permitía unos minutos de melancolía. Miraba las manos que antes escribían códigos complejos y que ahora cargaban platos, y se preguntaba si algún día tendría la oportunidad de demostrar su inocencia. Pero siempre que la duda amenazaba con consumirla, Elena miraba a su hijo y recordaba el motivo por el cual seguía luchando. Mateo merecía estabilidad, educación, oportunidades que ella no había tenido. Si eso significaba servir mesas en lugar de proteger sistemas, lo haría con dignidad. Una noche, tras un turno particularmente difícil, Elena recibió un mensaje de Diego. Era solo una foto. Mateo jugando en el parque con su hijo, ambos riendo mientras corrían tras una cometa de colores. El texto decía: «Está creciendo fuerte y feliz. Estás haciendo lo correcto». Ese mensaje llegó en el momento perfecto. A la mañana siguiente, Ricardo la llamó para hablar. «Elena, has destacado. Tu puntualidad, dedicación y discreción no han pasado desapercibidas. Te voy a asignar a nuestra sección VIP a partir de la próxima semana». La sección VIP de El Legado era donde se cocinaban los negocios más importantes de la capital. Políticos, ejecutivos de multinacionales, inversores extranjeros. Todos frecuentaban aquel espacio reservado, rodeado de mamparas de cristal opaco que garantizaban una privacidad absoluta. Era un ascenso significativo que venía acompañado de un aumento de sueldo y, sobre todo, del valor de las propinas. «Gracias, Ricardo, no te decepcionaré», respondió Elena manteniendo el tono profesional que había aprendido a usar. «Estoy seguro de ello. Pero recuerda, en la sección VIP, la MAM, discreción es aún más importante. Nuestros clientes discuten negocios confidenciales, cierran acuerdos millonarios. Cualquier indiscreción puede arruinar nuestra reputación y tu carrera aquí». Elena asintió, sin notar la ironía de la situación. La mujer que lo había perdido todo por una supuesta brecha de confidencialidad ahora era ascendida precisamente por su capacidad para mantener el secreto. Esa noche,
Al llegar a casa, Elena encontró a Mateo despierto, dibujando en la mesita del salón. «Mamá, mira lo que he hecho», dijo él, mostrando orgulloso un dibujo colorido de una familia. Una mujer alta de pelo rizado, un niño pequeño al lado, y sobre ellos, una nube llena de corazones. «Es precioso, cariño», dijo Elena, besando la frente de su hijo. «¿Qué significa esa nube?» «Son todos los sueños que vas a cumplir», respondió Mateo con la sencillez única de los niños. Elena guardó el dibujo con cuidado, pegándolo en la nevera. Sin saberlo, su hijo acababa de darle la fuerza que necesitaba para enfrentar los desafíos que estaban por venir. En la sección VIP de El Legado, Elena estaba a punto de entrar en un mundo donde sus antiguas habilidades y su nueva realidad se encontrarían de una forma que jamás podría haber imaginado. La sección VIP de El Legado era un mundo aparte, con solo 8 mesas estratégicamente posicionadas y separadas por biombos de madera tallada y cristal opaco. El ambiente respiraba poder y discreción. Las luces eran más suaves, la decoración más refinada, y hasta el sonido de los pasos quedaba amortiguado por la alfombra persa que cubría el suelo. Elena pasó la primera semana observando y aprendiendo. Cada camarero de la sección VIP atendía solo 2 mesas por noche, garantizando un servicio impecable y personalizado. Ricardo la había emparejado con Inés, una veterana de 15 años, en el Minnemonensiente restaurante, conocida por su memoria fotográfica y su capacidad para anticipar cualquier necesidad de los clientes. «La regla número 1 aquí es sencilla», explicó Inés durante el primer turno de Elena. «Ves todo, escuchas todo, pero no sabes nada. Estos hombres y mujeres mueven miles de millones. Una palabra fuera de lugar puede destruir carreras enteras». Elena asintió, pero no pudo evitar sonreír para sus adentros. Si Inés supiera que ella ya había manejado información mucho más sensible que menús de vinos y preferencias culinarias. Durante los primeros días, Elena aprendió a identificar los tipos de clientes. Estaban los políticos, siempre en grupos pequeños, conversaciones en tono bajo, móviles vibrando constantemente. Los empresarios extranjeros, que apreciaban el menú internacional y siempre pedían recomendaciones detalladas. Y los ejecutivos locales, que trataban el legado como una extensión de sus oficinas, llegando directos de las reuniones con pilas de documentos y expresiones tensas. Fue durante su segunda semana cuando Elena atendió a su primer cliente realmente poderoso. Arturo Olivos, director de una gran constructora, había reservado una mesa para una cena con inversores japoneses. El hombre era conocido por su puntualidad obsesiva y exigencias específicas: agua mineral importada, hielo en cubos perfectos, servilletas, cambiadas entre cada plato. «Señor Olivos, es un placer recibirle de nuevo», saludó Elena, recordando las pautas que Inés le había dado sobre él. «Eres nueva aquí», observó Arturo, examinándola con ojos analíticos. «¿Ricardo está diversificando el equipo?» «Sí, señor. Llevo 2 semanas en la sección VIP». Arturo hizo una anotación en su cuaderno de cuero. «Espero que hayas memorizado mis preferencias. No tengo paciencia para explicarlo todo de nuevo». «Por supuesto, señor. Agua de manantial fría, sin hielo en la copa, vino tinto decantado exactamente 15 minutos antes de servir y el menú degustación con las modificaciones que solicitó el mes pasado». Arturo pareció sorprendido y ligeramente impresionado. «Eficiente. Ricardo ha elegido bien». La cena transcurrió a la perfección. Elena sirvió los platos con precisión quirúrgica, rellenó las copas sin ser notada y se mantuvo invisible mientras Arturo discutía detalles de un proyecto de construcción que involucraría cientos de millones. Cuando los japoneses se retiraron, Arturo dejó una propina generosa y una tarjeta de visita. «Si algún día decides cambiar de carrera, búscame», dijo él sorprendiendo a Elena. «Las personas con tu atención al detalle son raras». Caminando hacia casa esa madrugada, Elena reflexionaba sobre la ironía de la situación. Había cambiado de carrera contra su voluntad,
pero al parecer sus habilidades de observación y precisión seguían siendo valoradas, aunque en un contexto completamente diferente. En casa, encontró a la niñera, doña Rosa, viendo la televisión mientras Mateo dormía profundamente en su cuarto. Doña Rosa era una señora de 60 años que vivía en el mismo edificio y se había ofrecido a cuidar al niño durante los turnos nocturnos de Elena. Era una mujer sencilla pero cariñosa, y Mateo le había cogido cariño rápidamente. «¿Cómo ha ido el trabajo hoy?», preguntó doña Rosa recogiendo sus cosas. «Bien. Cada día aprendo algo nuevo». Elena le pagó la cantidad acordada y acompañó a doña Rosa hasta la puerta. «Ese niño es un ángel», dijo doña Rosa, señalando el cuarto donde dormía Mateo. «Hoy me ha enseñado un libro sobre ordenadores. Ha dicho que cuando sea mayor trabajará en eso, igual que su mamá». El corazón de Elena se encogió. Mateo no entendía exactamente qué había pasado con su carrera anterior, solo sabía que su madre trabajaba con ordenadores antes de empezar en el restaurante. Para él, ella seguía siendo la misma persona inteligente y capaz que siempre había sido. «Es especial, de verdad», coincidió Elena. «Gracias por cuidar tan bien de él». Tras la salida de doña Rosa, Elena comprobó el cuarto de su hijo. Mateo estaba abrazado a su osito de peluche, con un libro infantil sobre programación abierto al lado de la cama. Elena sonrió ajustándole la manta. Tal vez algún día pudiera volver al mundo de la tecnología, pero ahora tenía otras prioridades. En la cocina, mientras preparaba un té, Elena revisó los mensajes del móvil. Había uno de Diego, enviado unas horas antes. «He visto un reportaje sobre una nueva filtración en una empresa de telecomunicaciones. El modus operandi es muy parecido al de tu caso. ¿Crees que podría haber una conexión?». Elena se quedó unos minutos mirando el mensaje antes de responder. «Interesante, pero prefiero no tocar ese tema ahora. Estoy intentando reconstruir mi vida». La respuesta de Diego llegó rápidamente. «Lo entiendo, pero si cambias de opinión, guardo toda la información. Nunca es tarde para buscar la verdad». Elena guardó el móvil sin responder. Diego tenía buenas intenciones, pero ella había aprendido a vivir día a día. No podía permitirse el lujo de mirar al pasado cuando tenía un futuro que construir. La semana siguiente, Ricardo anunció que el restaurante recibiría a un cliente especialmente importante. «Es una cena corporativa de alto nivel», explicó durante la reunión matinal con el equipo de la sección VIP. «El cliente ha solicitado nuestra mesa más reservada y nuestro equipo más experimentado. Inés y Elena, vosotras estaréis a cargo». Inés pareció satisfecha con la elección, pero también advirtió a Elena: «Las cenas corporativas pueden ser complicadas. Hay muchas dinámicas de poder en juego. Mantente aún más atenta de lo normal». Elena asintió, pero no tenía idea de lo proféticas que serían esas palabras. Durante los días previos a Mintorintonsen, la cena especial, el legado bullía con los preparativos. La mesa elegida fue redecorada, el chef creó un menú especial e incluso se ajustó la iluminación para garantizar la máxima privacidad. Ricardo supervisó personalmente cada detalle, demostrando el nivel de importancia que otorgaba al evento. «¿Quién es el cliente?», preguntó Elena a Inés durante un descanso. «Un CEO muy influyente. No puedo dar detalles, pero digamos que cuando él estornuda, el mercado financiero se resfría», respondió Inés con una sonrisa misteriosa. Esa tarde, antes de ir a trabajar, Elena pasó más tiempo del habitual arreglándose. Comprobó que el uniforme estuviera impecable, que los zapatos brillaran, que cada detalle de su presentación fuera perfecto. Algo le decía que esa noche sería diferente, aunque no sabía exactamente por qué. Al despedirse de Mateo, que estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, el niño la agarró de la mano. «Mamá, ¿estás preocupada?». «¿Por qué lo preguntas, cielo?». «Estás poniendo esa cara que ponías cuando usabas el ordenador y tenías un problema difícil de resolver». Elena se rió, impresionada por la percepción de su hijo. «No estoy preocupada, solo concentrada. Hoy es un día importante en el trabajo. Vas a conseguir resolver cualquier problema», dijo Mateo con la confianza absoluta de los niños. «Tú siempre lo consigues».
Esas palabras resonaron en la mente de Elena durante todo el camino hasta el legado. Cuando llegó al restaurante, encontró una atmósfera de expectación. Otros empleados susurraban sobre los preparativos y Ricardo estaba visiblemente nervioso, revisando cada detalle por tercera vez. ¿Estáis listas?, preguntó Ricardo a Inés y Elena. El cliente llegará a las 8 en punto, acompañado de algunos asesores. Esta cena puede definir negocios muy importantes, así que necesito que todo sea perfecto. Inés asintió con confianza, pero Elena sintió un nudo en el estómago. Había algo en la tensión del ambiente que le recordaba a sus antiguos días de trabajo, cuando manejaba situaciones de alta presión y responsabilidad. La diferencia era que ahora, en lugar de proteger datos, estaba protegiendo la reputación del restaurante y garantizando que los platos se sirvieran a la temperatura adecuada. A las 8 menos cuarto, Elena estaba en su posición, comprobando por última vez que todo estuviera perfecto en la mesa reservada. Las copas brillaban bajo la luz suave, las servilletas estaban dobladas con precisión militar y el menú especial estaba elegantemente presentado. Inés le dio una palmadita en el hombro. «Relájate, estás preparada para esto». Pero cuando las agujas del reloj se acercaron a las 8, Elena sintió que su vida estaba a punto de tomar otro rumbo inesperado. Lo que no podía imaginar era que el hombre que estaba a punto de entrar en el restaurante traía consigo no solo poder e influencia, sino también las llaves para desentrañar el misterio que había destruido su carrera anterior. La campana de la entrada sonó exactamente a las 8, y Ricardo se apresuró a recibir a los ilustres invitados. Elena respiró hondo, enderezó los hombros y se preparó para otra noche de trabajo. Pero en el fondo, una voz le susurraba que aquella no sería una noche como las demás. El hombre que cruzó la entrada de El Legado irradiaba autoridad. Víctor Alcázar tenía 45 años, canas perfectamente peinadas y un traje italiano que costaba más que el salario anual de Elena. A su lado, 3 asesores caminaban en formación casi militar. Una mujer rubia con gafas que tomaba notas constantemente, un hombre joven que cargaba un maletín de cuero y otro más mayor que hablaba bajito por teléfono. Ricardo lo recibió con reverencias exageradas, guiando al grupo hasta la mesa reservada en la sección VIP. Elena observó todo desde lejos, notando de inmediato la tensión que emanaba del grupo. No era la atmósfera relajada de una cena de negocios común. Había algo urgente, casi desesperado en el aire. «Buenas noches, señor Alcázar», saludó Inés con su cortesía profesional. «Es un honor recibirle en nuestro restaurante». Víctor apenas la miró, ocupado examinando una serie de documentos que el asesor más joven había esparcido sobre la mesa. «Agua mineral, sin hielo, y traigan la carta de vinos de inmediato. Tenemos mucho que discutir esta noche». Elena se acercó discretamente, sirviendo agua a todos los presentes. A través de sus años de experiencia en seguridad digital, había desarrollado una capacidad aguda para captar conversaciones importantes, y fragmentos de la discusión llegaban hasta ella. «La votación del consejo está programada para el viernes», murmuraba la asesora rubia. «Beatriz está consiguiendo más apoyo del que esperábamos». «Imposible», replicó Víctor, sin levantar la vista de los papeles. «No tiene experiencia suficiente para liderar una fusión de esta magnitud». El asesor más mayor guardó el móvil y se inclinó sobre la mesa. «Señor, las últimas encuestas internas muestran que el 23% del Consejo considera su liderazgo cuestionable tras los incidentes del último trimestre». Víctor cerró los puños sobre la mesa. «Incidentes, lo llaman incidentes, problemas operativos normales de cualquier empresa en crecimiento». Elena se dio cuenta de que estaba presenciando una crisis corporativa de grandes proporciones. Víctor Alcázar, obviamente un CEO poderoso, se enfrentaba a una batalla interna por el control de su propia empresa. La fusión mencionada probablemente involucraba miles de millones y su cargo estaba en juego. «Señor Alcázar», intervino Inés educadamente, «desearía ver nuestra selección de vinos para acompañar la cena. Traigan un Burdeos,
Cosecha de 2015, nada más joven que eso, ordenó Víctor sin levantar la cabeza. Elena e Inés se dirigieron a la bodega del restaurante, donde se guardaban los vinos más caros y exclusivos. El sumiller, un hombre meticuloso llamado Felipe, estaba organizando las botellas cuando llegaron. Un Burdeos de 2015 para el señor Alcázar, solicitó Inés. Felipe hizo una mueca. Problemas. Nuestra última botella de 2015 se vendió ayer a un coleccionista. Tengo un 2014 excepcional, o un 2016 que ha recibido premios internacionales. Inés dudó. Fue específico sobre la cosecha. El 2016 es objetivamente superior, insistió Felipe. Varios expertos consideran esta cosecha mejor que la de 2015. El cliente no notará la diferencia y quedará satisfecho con la calidad. Elena observó el intercambio, sintiendo un malestar creciente. En sus años de experiencia con clientes exigentes, había aprendido que las personas bajo presión tienden a reaccionar mal ante cualquier cosa que no corresponda exactamente a sus expectativas. Tal vez deberíamos informar sobre el cambio, sugirió ella. No, decidió Inés. Felipe tiene razón. Es un vino superior y estamos ofreciendo algo mejor por el mismo precio. Ricardo siempre dice que debemos sorprender positivamente a los clientes. Elena quiso argumentar, pero Inés era su supervisora y ella aún estaba aprendiendo los matices del trabajo. De mala gana, ayudó a transportar la botella hasta la mesa de Víctor. El ritual de presentación del vino siguió el protocolo estándar. Inés mostró la etiqueta a Víctor, quien asintió distraídamente sin mirar bien. Felipe descorchó la botella con ceremonia y vertió una pequeña cantidad en la copa de Víctor para la degustación. Fue en ese momento cuando todo se torció. Víctor se llevó la copa a los labios, probó el vino y su expresión cambió instantáneamente. Examinó la etiqueta de la botella con atención y su rostro se ensombreció. «Pedí la cosecha de 2015», dijo con una voz peligrosamente baja. Inés intentó explicarlo. «Señor, esta es una cosecha de 2016 de calidad superior. El sumiller nos aseguró que...» «No he preguntado por la calidad superior», la interrumpió Víctor, subiendo el tono de voz. «Pedí específicamente 2015». Los asesores dejaron de hablar y un silencio tenso se instaló sobre la mesa. Elena notó que otros clientes de la sección VIP empezaban a notar el altercado. «Señor Alcázar», intentó Inés de nuevo, «podemos cambiarlo de inmediato. Voy a comprobar si tenemos...» «No tenemos la cosecha solicitada», informó Felipe, apareciendo nerviosamente al lado de la mesa. «Pero puedo recomendarle otras opciones excelentes». Víctor se levantó bruscamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. «¿Creen que pueden engañarme? ¿Que pueden decidir por mí qué es lo mejor? He construido un imperio de 50.000 millones, siendo específico en cada detalle». Su voz resonó por toda la sección VIP, haciendo que las demás cenas se detuvieran por completo. Ricardo apareció rápidamente, intentando reconducir la situación. «Señor Alcázar, por favor, permítame resolver esta situación». «La situación debería haberse resuelto correctamente desde el principio», estalló Víctor. «Me tratan como si fuera un cliente cualquiera, como si mi palabra no valiera nada». Fue entonces cuando Víctor dirigió su atención directamente a Elena, que estaba de pie al lado de la mesa, con la botella aún en las manos. «¿Y tú?», la señaló con el dedo índice. «Trajiste este vino sabiendo que no era lo que había pedido. ¿Pensaste que no me daría cuenta? ¿Que era demasiado idiota para notar la diferencia?» Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Señor, yo solo seguí las instrucciones del sumiller y de mi supervisora». «Instrucciones», rió Víctor con desprecio. «No eres más que una camarera sin cualificación que cree que puede tomar decisiones por hombres que mueven más dinero en un día del que verás en toda tu vida». El restaurante entero estaba ahora en absoluto silencio. Todos los ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba en la sección VIP. Elena sintió que las mejillas le ardían de humillación, pero algo más profundo estaba despertando en su interior. «Mírame cuando te hablo»,
continuó Víctor, elevando aún más la voz. Personas como tú son la razón por la que este país no puede competir globalmente. Sin educación, sin ambición, sin la menor noción de responsabilidad. Durante unos segundos, Elena permaneció inmóvil. Las palabras de Víctor resonaban en su mente, mezclándose con todas las humillaciones que había sufrido desde la caída de su carrera. La injusticia de ser llamada sin cualificación por un hombre que no tenía idea de su verdadera historia profesional la hizo temblar de indignación. Pero fue la mención a la falta de educación y responsabilidad lo que rompió su contención. Ella, que había pasado años protegiendo datos confidenciales, que lo había perdido todo asumiendo la culpa de un delito que no cometió, que trabajaba 16 horas al día para mantener a su hijo con dignidad. Elena levantó lentamente la cabeza, mirando directamente a los ojos de Víctor. Su voz, cuando finalmente salió, era clara y firme. «Vuélvame a gritar una vez más, y esto se acaba aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor pareció momentáneamente aturdido, como si no pudiera creer que una simple camarera se hubiera atrevido a responder. «¿Cómo dices?», preguntó él, incrédulo. Elena no bajó la mirada. En cambio, hizo un gesto sutil pero deliberado, señalando con calma a la esquina superior de la sección VIP, donde una pequeña cámara de seguridad parpadeaba discretamente. «Le están grabando», dijo ella con una calma que contrastaba brutalmente con la explosión de Víctor. «E imagino que a sus accionistas, empleados y socios comerciales les interesaría mucho ver cómo se comporta su CEO con las personas que considera inferiores». Víctor siguió su mirada hasta la cámara y su expresión cambió al instante. El rojo de la ira dio paso a la palidez de la comprensión. Entendió de inmediato las implicaciones. Un vídeo de un CEO humillando a una empleada podría destruir no solo su reputación personal, sino comprometer la fusión multimillonaria que intentaba defender. Los asesores también se dieron cuenta de la gravedad del momento. La mujer rubia cerró rápidamente el portátil, el hombre joven guardó los documentos y el asesor más mayor susurró urgentemente al oído de Víctor. «Señor, tenemos que irnos», murmuró. «Ahora». Víctor miró una vez más a Elena, que seguía de pie, serena, con la botella de vino en las manos. Había algo en sus ojos que él no lograba descifrar. Una inteligencia, una fuerza que no encajaba con la imagen de vulnerabilidad que él había intentado proyectar. «Esta cena ha terminado», anunció Víctor, recomponiéndose parcialmente. «Vámonos, tenemos asuntos más importantes que resolver». El grupo se levantó rápidamente, dejando los platos intactos y una generosa cantidad de dinero sobre la mesa. Probablemente más para garantizar discreción que por cortesía. Cuando finalmente se fueron, el restaurante permaneció en silencio unos segundos antes de que las conversaciones regresaran gradualmente. Ricardo se acercó a Elena, visiblemente preocupado. «¿Estás bien? Lo que ha pasado aquí ha sido inaceptable». Elena asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Estoy bien, solo no podía dejar que continuara». Inés le tocó el hombro. «Has hecho lo correcto. Nadie merece ser tratado de esa forma». Pero mientras limpiaba la mesa y recogía los platos intactos, Elena no podía quitarse la sensación de que acababa de dar el primer paso hacia algo mucho más grande que un simple enfrentamiento en un restaurante. La forma en que Víctor había reaccionado a la mención de la cámara, la desesperación mal disimulada en sus ojos, todo sugería que había mucho más en juego que un simple arrebato de mal humor. Lo que ella no podía imaginar era que, en ese mismo momento, alguien estaba extrayendo el archivo de vídeo de la cámara de seguridad, preparándose para usarlo de una forma que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Elena finalmente llegó a casa esa madrugada, Mateo dormía profundamente, abrazado a su osito. Se sentó en el borde de la cama, observando a su hijo respirar tranquilamente, y se dio cuenta de que había recuperado algo que pensaba haber perdido para siempre: su dignidad. Mañana sería otro día y enfrentaría cualquier consecuencia de sus actos con la cabeza alta.
Al fin y al cabo, hay batallas que merece la pena luchar, independientemente del precio. Elena se despertó el sábado con Mateo saltando en su cama, emocionado con la perspectiva de pasar el día juntos. Era su día libre semanal y le había prometido llevarlo al parque que tanto le gustaba. Pero antes incluso de salir de la cama, su móvil empezó a sonar insistentemente. «Elena, tienes que ver esto». La voz de Diego estaba alterada, casi incrédula. «¿Ver el qué?» «Diego, son las 8 de la mañana». Abre el navegador del móvil y busca CEO humilla a camarera. Rápido. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, Elena escribió las palabras que Diego le había sugerido. Lo que apareció en la pantalla la dejó en estado de shock. El primer resultado era un vídeo con más de 2 millones de reproducciones, publicado hacía apenas 12 horas. El título decía: «CEO millonario humilla a camarera y recibe una respuesta épica». La miniatura mostraba a Víctor señalándola con el dedo, con un rótulo superpuesto que decía «Poder versus dignidad». «Diego, ¿cómo se ha filtrado esto?», murmuró Elena, deslizando el dedo por la pantalla para leer los comentarios. «No lo sé, pero está en todas partes. Twitter, Instagram, TikTok, incluso en los portales de noticias. El vídeo ha sido editado profesionalmente, tiene música, subtítulos. No ha sido una filtración accidental». Elena vio el vídeo con el corazón acelerado. Había sido cortado con precisión quirúrgica, mostrando solo los momentos más impactantes. Víctor gritando, sus palabras más ofensivas destacadas con subtítulos en rojo, y su respuesta firme, con la cámara enfocando su rostro sereno y el gesto señalando a la cámara de seguridad. Los comentarios eran una mezcla de indignación y apoyo. «Esta mujer es mi heroína. Por fin alguien pone a estos ricos en su sitio. CEO arrogante humillado por una trabajadora valiente. Despido para este hombre ya. Mateo, vamos a tener que posponerlo del parque», dijo ella cogiendo al niño en brazos. «Mamá tiene que resolver algo importante». «¿Está todo bien, mamá?», preguntó Mateo, notando su agitación. «Va a estar todo bien, cariño. Solo algunas complicaciones en el trabajo». Pero incluso mientras intentaba tranquilizar a su hijo, Elena sabía que aquello era mucho más que una complicación. Aquel vídeo había transformado una situación privada en un fenómeno público, y no tenía idea de cuáles serían las consecuencias. Al otro lado de la ciudad, en el lujoso ático de Víctor en el centro, la mañana del sábado estaba siendo muy diferente. Víctor se había despertado a las 6, como siempre, y estaba desayunando mientras revisaba informes cuando su asistente personal le llamó. «Señor Alcázar, tenemos un problema grave», dijo Luis con voz tensa. «Tiene que mirar las redes sociales de inmediato». Víctor nunca prestaba mucha atención a las redes sociales, considerándolas una pérdida de tiempo, pero cuando abrió el portátil y vio el vídeo, comprendió de inmediato la magnitud del desastre. Su primera reacción fue de shock, luego rabia, y finalmente un calculado análisis de daños. El vídeo había sido visto por millones de personas, se estaba compartiendo de forma exponencial y su empresa ya estaba siendo mencionada negativamente en decenas de portales de noticias. Sonó el teléfono. Era Adrián, director de comunicación de la empresa. «Víctor, necesitamos una estrategia de respuesta inmediata. Las acciones de la empresa ya están cayendo en el premercado asiático y tenemos a periodistas llamando desde las 5 de la mañana. Reúne al equipo de crisis. Estaré en la oficina en 1 hora», respondió Víctor, calculando mentalmente los siguientes pasos. «¿Hay algo más?», dudó Adrián. «Beatriz ya ha dado una declaración a la prensa. Ha dicho que este incidente demuestra exactamente por qué la empresa necesita un liderazgo más empático y moderno». Víctor cerró los puños. Beatriz Olmedo, la consejera que estaba orquestando el movimiento para sustituirlo, había sido rápida en capitalizar la crisis. «Esa mujer es como un buitre», murmuró. 2 horas después, Víctor estaba sentado en su sala de juntas con todo el equipo de crisis. Adrián había preparado una presentación completa sobre el alcance del vídeo, que seguía creciendo exponencialmente.
El vídeo fue publicado simultáneamente en 15 plataformas diferentes, explicó Adrián señalando los gráficos. Esto no ha sido accidental, ha sido una operación coordinada. ¿Quién tuvo acceso a las grabaciones de seguridad del restaurante?, preguntó Víctor. Luis consultó sus notas. Teóricamente, solo la gerencia de El Legado y la empresa de seguridad contratada por ellos. ¿Pero? El vídeo fue extraído con calidad profesional y editado por alguien con conocimientos técnicos avanzados. No lo hizo un aficionado. Víctor se recostó en la silla, procesando la información. ¿Creéis que ha sido la camarera? Es posible, dijo Adrián. Ella era la única persona presente que tenía motivos personales para querer dañar su reputación. Investigadla. Quiero saberlo todo sobre esa mujer. Nombre completo, historial profesional, conexiones, todo. Ya estamos en ello, confirmó Luis. Tendré el informe para el lunes. Mientras tanto, en el apartamento de Elena, el teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, blogueros, incluso programas de televisión querían entrevistarla. Doña Rosa había llegado para ayudar con Mateo, permitiendo que Elena intentara procesar la situación. ¿Vas a dar alguna entrevista?, preguntó Diego, que había ido a visitarla. No lo sé. No esperaba esto. Solo quería trabajar en paz, cuidar de mi hijo, reconstruir mi vida. Elena, te has convertido en un símbolo. Millones de personas se identifican con tu situación. Esto puede ser una oportunidad. O puede ser el fin de mi empleo, replicó ella. Ricardo probablemente me despida para no perder al cliente. Como si el universo la estuviera escuchando, sonó el teléfono. Era Ricardo. Elena, tenemos que hablar. Urgentemente. ¿Puedes venir al restaurante a las 4 de la tarde? Su tono era imposible de descifrar y Elena sintió un nudo en el estómago. Claro, Ricardo. ¿Puedo preguntar por qué? Es mejor que hablemos en persona. Cuando colgó, Diego la miró preocupado. ¿Quieres que te acompañe? No, tengo que afrontar esto sola. Pero Diego, ¿quién crees que ha filtrado ese vídeo? Diego dudó. Sinceramente no lo sé, pero quienquiera que haya sido, ha hecho un trabajo muy profesional y tuvo acceso no solo a las grabaciones, sino que sabía exactamente cómo editarlas para causar el máximo impacto. ¿A qué te refieres? El vídeo no solo muestra lo que pasó, cuenta una historia. La música, los subtítulos, los cortes, todo fue calculado para generar la máxima indignación contra Víctor y la máxima simpatía por ti. Elena se quedó pensativa. Diego tenía razón. El vídeo no era solo una filtración de una grabación de seguridad. Era una pieza de propaganda sofisticada. A las 4 de la tarde, Elena estaba sentada en el despacho de Ricardo en El Legado. Para su sorpresa, él no parecía enfadado. De hecho, parecía impresionado. Elena, en las últimas 24 horas, nuestro restaurante ha recibido más llamadas de reserva que en todo el mes pasado, empezó Ricardo. Al parecer, la gente quiere cenar en el lugar donde trabaja la heroína de la dignidad. Ricardo, yo no quería que esto pasara. Solo respondí cuando fui atacada. Y hiciste lo correcto, confirmó él. Pero ahora tenemos un problema. Víctor Alcázar es uno de nuestros mejores clientes y su empresa representa una parte significativa de nuestra clientela corporativa. Elena sintió que el corazón se le hundía. ¿Vas a despedirme? Al contrario, voy a ascenderte. La respuesta la dejó atónita. ¿Cómo? Te has convertido en una celebridad, Elena, y las celebridades atraen clientes. Te voy a nombrar nuestra nueva supervisora de atención al cliente, aumento de sueldo, horarios más flexibles, y serás responsable de formar a nuestro equipo en cómo manejar situaciones difíciles. Elena se quedó unos segundos sin reacción. ¿Pero qué pasa con Víctor? ¿Y los otros clientes corporativos? Deja eso de mi mano. En el mundo de los negocios, la opinión pública es poderosa. En este momento, representas algo con lo que muchos empresarios quieren ser asociados: integridad. Al salir de El Legado una hora después, Elena aún estaba procesando el giro de los acontecimientos. Su vida había
cambiado por completo en menos de 24 horas, y aún no entendía todas las implicaciones. De vuelta en su oficina, Víctor analizaba el informe preliminar sobre Elena que su equipo había logrado compilar. Lo que leyó lo dejó intrigado. Elena Santos, 32 años, licenciada en Ingeniería Informática con especialidad en Seguridad Digital, leyó en voz alta. Trabajó durante 8 años en Ciberdefensa S.A. como especialista senior. Despedida en 2022 tras una filtración de datos confidenciales. Víctor dejó de leer y miró a Luis. ¿Es una experta en seguridad digital? Lo era. Al parecer perdió su empleo tras ser responsabilizada de una gran filtración de datos en su anterior empresa. Y ahora trabaja como camarera, murmuró Víctor, mientras una idea empezaba a formarse en su mente. Luis, esta mujer sabe cómo acceder a sistemas de seguridad, cómo extraer vídeos, cómo vengarse. ¿Crees que ella lo orquestó todo? Víctor se levantó caminando hacia el ventanal con vistas a la ciudad. Creo que hemos subestimado a nuestra camarera, alguien con conocimientos técnicos avanzados, con motivos personales para dañarme y que estuvo presente durante todo el incidente. ¿Quieres que investiguemos más a fondo? Quiero que lo investiguéis todo. Historial de acceso a Internet, conexiones profesionales, todo. Si esta mujer ha sido la responsable, lo demostraré. Pero mientras Víctor planeaba su investigación, no podía imaginar que estaba siguiendo exactamente el rastro que alguien había dejado a propósito para que él lo siguiera. La verdad, tras la filtración, era mucho más compleja y Elena Santos, lejos de ser la culpable, estaba a punto de convertirse en la clave para desentrañar una conspiración que amenazaba no solo la carrera de Víctor, sino toda la estructura de poder de su empresa. Esa noche, mientras Elena acostaba a Mateo, el niño le hizo una pregunta que la hizo reflexionar profundamente. «Mamá, ¿por qué hay tanta gente hablando de ti en la televisión? A veces, cariño, cuando hacemos lo correcto, otras personas prestan atención, pero no siempre es fácil tener tanta atención. Tú hiciste lo correcto». Elena besó la frente de su hijo. «Sí, cielo, mamá hizo lo correcto». Y en ese momento, independientemente del caos que estuviera por venir, supo que no se arrepentía de haber defendido su dignidad. Lo que no sabía era que su defensa había desencadenado una serie de eventos que revelarían secretos mucho más profundos de lo que cualquiera podría imaginar. El lunes, por la mañana, Elena estaba en su nuevo despacho en El Legado, una sala pequeña pero elegante que Ricardo había habilitado para sus nuevas funciones administrativas, cuando recibió una llamada inesperada. «Tengo que hablar contigo, en persona». La voz de Víctor Alcázar era seca, controlada, pero había una tensión subyacente que ella reconoció de inmediato. «Señor Alcázar, si es por lo que pasó el viernes». «Es exactamente por eso. ¿Puedes verme en el Café Gijón a las 2 de la tarde? Es un sitio público, neutral». Elena dudó. «¿Puedo preguntar el motivo?» «Lo descubrirás cuando lleguemos allí». El Café Gijón era un establecimiento tradicional en el centro de Madrid, conocido por su neutralidad y frecuentado por periodistas, abogados y empresarios que necesitaban un lugar discreto para reuniones delicadas. Elena llegó unos minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Víctor apareció puntualmente a las 2, vistiendo un traje azul marino y gafas de sol que solo se quitó al sentarse. Su rostro estaba tenso pero controlado, muy diferente al del hombre que había estallado en el restaurante 3 días antes. «Gracias por venir», dijo él, pidiendo un café expreso al camarero que se acercó de inmediato. «Imagino que no ha sido para pedir disculpas», respondió Elena manteniendo su tono neutro. Víctor la estudió durante unos segundos. «He descubierto algunas cosas sobre ti, Elena. O debería decir Elena Santos, ex especialista en seguridad digital de Ciberdefensa S.A. Elena sintió un frío en el estómago, pero no mostró sorpresa. «¿Y qué?» «Y que es una coincidencia interesante. Una profesional de la seguridad digital que pierde su empleo por una filtración de datos, que ahora trabaja como camarera,
y de repente un vídeo de nuestra conversación se filtra profesionalmente a todo Internet. ¿Me está acusando de algo? Estoy intentando entender cómo alguien con tus conocimientos técnicos y motivos personales para dañarme se encuentra en el centro de esta situación. Elena respiró hondo. Señor Alcázar, voy a ser muy clara con usted. Yo no filtré ese vídeo. Ni siquiera sabía que había cámaras en esa mesa hasta que la señalé, e incluso entonces fue una reacción instintiva. ¿Instintiva? Usted me estaba humillando públicamente. Mi instinto fue recordar que vivimos en un mundo donde todo se graba. No planeé usarlo contra usted. Víctor se recostó en la silla. Pero tienes los conocimientos técnicos para hacer exactamente eso. Los tengo. También tengo los conocimientos para descubrir quién lo hizo realmente, si está interesado en la verdad en lugar de simplemente buscar un chivo expiatorio. La respuesta pilló a Víctor por sorpresa. ¿A qué te refieres? Elena sacó su portátil del bolso y lo abrió sobre la mesa. He pasado el fin de semana analizando el vídeo que se hizo viral. Quien lo hizo dejó huellas digitales. ¿Qué tipo de huellas? Primero, el vídeo fue extraído directamente del servidor de la empresa de seguridad, no de las cámaras del restaurante. Eso requiere un acceso administrativo que yo no tengo. ¿Cómo sabes eso? Metadatos. Cada archivo digital lleva información sobre su origen. Este vídeo fue exportado usando credenciales corporativas de Vigilancia Total, la empresa que hace el monitoreo de El Legado. Víctor se inclinó hacia adelante, interesado a pesar de sí mismo. Continúa. Segundo, la subida inicial se hizo usando una VPN corporativa, no desde una red doméstica, como sería el caso si lo hubiera hecho yo desde casa. Elena giró el portátil para mostrarle una serie de códigos y números que había anotado. Tercero y más importante, el vídeo fue editado usando un software profesional que cuesta más de 3.000 euros. Trabajo como camarera, señor Alcázar. ¿Cree que tendría acceso a ese tipo de herramientas? Víctor examinó la información, procesando rápidamente las implicaciones. Si no fuiste tú, ¿quién fue? Alguien con acceso corporativo tanto al sistema de seguridad como a software profesional de edición. Alguien que quería que usted sospechara de mí. ¿Por qué querrían que sospechara de ti? Elena cerró el portátil. Buena pregunta. Quizás porque querían que usted gastara tiempo y energía investigando a una persona inocente en lugar de buscar al verdadero responsable. Víctor se quedó en silencio unos minutos, absorbiendo la información. Su investigación particular sobre Elena se había centrado en demostrar que era culpable, no en analizar objetivamente las pruebas. Dijiste que puedes descubrir quién lo hizo realmente, dijo finalmente. Puedo intentarlo, pero voy a necesitar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Acceso a los registros de su empresa. Si alguien solicitó el vídeo a Vigilancia Total, debe haber registros internos de ello. Víctor dudó. Dar acceso a los sistemas internos de la empresa a una extraña era un riesgo enorme, pero las pruebas que Elena había presentado eran convincentes, y empezaba a sospechar que había sido manipulado desde el principio. Hay algo más, continuó Elena. Quien orquestó esto lo cronometró todo perfectamente. El vídeo fue publicado unas horas después de nuestro enfrentamiento, pero fue editado y preparado con antelación. Eso significa que la persona sabía que algo pasaría en esa cena. ¿Cómo es posible? Alguien orquestó la situación para que usted perdiera la paciencia. Alguien que conoce sus puntos débiles, sus reacciones bajo presión. Víctor sintió un escalofrío. Alguien cercano a mí. Alguien que se beneficiaría de su caída, confirmó Elena. En ese momento el móvil de Víctor sonó. Era Luis con información urgente. Víctor, hemos encontrado algo interesante. El departamento de TI ha descubierto que alguien de la empresa solicitó acceso a los datos de Vigilancia Total el jueves, un día antes de tu cena. ¿Quién? La solicitud se hizo usando las credenciales de Beatriz Olmedo. Víctor miró a Elena, que había seguido la conversación a través de su expresión. Beatriz, murmuró. ¿La consejera que intenta sustituirle? Preguntó Elena. ¿Cómo sabes eso?
Escuché fragmentos de la conversación en la mesa. Estaba consiguiendo apoyo del consejo. Víctor terminó la llamada y se recostó en la silla procesando las implicaciones. Beatriz no solo estaba intentando destituirlo políticamente, estaba saboteando activamente su reputación. Necesita más pruebas, dijo Elena. Una solicitud de acceso puede tener explicaciones legítimas. ¿De verdad estás dispuesta a ayudarme después de lo que te hice? Elena lo miró directamente. Señor Alcázar, pasé 3 años siendo culpada por algo que no hice. Sé lo que es que destruyan tu reputación por una mentira. No le deseo eso a nadie, ni siquiera a alguien que me humilló públicamente. ¿Y qué ganas tú con esto? La oportunidad de demostrar que sigo siendo buena en lo que hago, y quizás descubrir si hay una conexión entre lo que me pasó a mí y lo que le está pasando a usted. Víctor la miró con una nueva comprensión. ¿Crees que Beatriz pudo ser responsable de tu filtración original? No lo sé, pero las similitudes son interesantes. Datos filtrados, profesional de tecnología culpada, pruebas que parecen irrefutables, pero que en realidad fueron cuidadosamente construidas. Si tienes razón, Beatriz no es solo una rival política, ella es una especialista en destruir carreras, completó Elena. Esa tarde, Víctor regresó a su oficina con una perspectiva completamente nueva. En lugar de una camarera vengativa, había encontrado a una aliada improbable con exactamente las habilidades necesarias para desenmascarar una conspiración. Luis le esperaba con informes adicionales. Hemos conseguido más información sobre la solicitud de Beatriz. Pidió acceso a los datos de seguridad de 15 establecimientos de la ciudad, incluido El Legado. ¿15 establecimientos? ¿Para qué necesitaría eso? Según el correo que envió al departamento, era para un estudio de seguridad corporativa que estaba preparando para presentar al consejo. Víctor frunció el ceño. ¿Qué estudio? Nunca he oído hablar de eso. Ni yo, y hemos comprobado con los otros miembros del consejo, nadie solicitó ese tipo de análisis. Entonces mintió para conseguir acceso a los sistemas. Al parecer, Víctor se quedó unos minutos pensando. Si Beatriz había mentido para acceder a los datos de seguridad, su motivación no era legítima. Y si había accedido específicamente a El Legado, sabía que él cenaría allí. Luis, ¿quién sugirió El Legado para la cena del viernes? Luis consultó sus notas. Fue sugerencia de Beatriz. Dijo que sería más discreto que el lugar original que habías elegido. Las piezas empezaban a encajar en la mente de Víctor. Beatriz había sugerido el lugar, conseguido acceso a los sistemas de seguridad y se había posicionado para capitalizar la crisis resultante. No había sido una oportunidad que ella hubiera aprovechado, había sido una trampa que ella había preparado. Esa noche Víctor llamó a Elena. «Acepto tu propuesta de colaboración», dijo sin preámbulos. «¿Cuándo puedes empezar?» «Ya he empezado», respondió ella. «¿Y señor Alcázar? Cuando descubramos toda la verdad, quizás entienda que los dos fuimos víctimas de la misma persona». Al colgar el teléfono, Víctor tuvo la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, pero esta vez para mejor. Había subestimado por completo a la camarera que había humillado, y ahora se daba cuenta de que ella podía ser la clave para salvar no solo su reputación, sino toda su carrera. Al otro lado de la ciudad, Elena explicaba la situación a Diego, que la escuchaba con creciente incredulidad. «¿Entonces ahora vas a trabajar para el hombre que te humilló públicamente?» «Voy a trabajar con él para descubrir quién nos manipuló. Y Diego, creo que hemos encontrado la conexión con mi antiguo caso». «¿A qué te refieres?» «Si Beatriz Olmedo se especializa en destruir carreras mediante filtraciones manipuladas, es posible que lo haya hecho antes. Quizás hace 3 años con una experta en seguridad que estaba bloqueando algo que ella quería». Diego la miró con admiración renovada. «Elena, puedes estar a punto de resolver no solo el problema de él, sino el tuyo propio. Puede ser, pero primero tenemos que demostrar que Beatriz es realmente culpable, y para eso voy a necesitar toda mi antigua experiencia». Esa madrugada,
Elena trabajó hasta tarde en su portátil, analizando datos, cruzando información, siguiendo rastros digitales. Era la primera vez en 3 años que se sentía realmente viva profesionalmente. Mañana empezaría oficialmente su investigación y esta vez estaba decidida a descubrir toda la verdad. El miércoles por la mañana, Elena estaba instalada en una sala de reuniones en el piso 32 del edificio de la empresa de Víctor, rodeada de monitores, cables de red y equipos de análisis digital que no veía desde hacía 3 años. Era como volver a casa tras un largo exilio. Víctor había facilitado acceso total a los sistemas internos de la empresa, algo que sus propios empleados de TI consideraban arriesgado, pero los resultados preliminares de la investigación de Elena ya habían justificado la decisión. «He encontrado algo interesante», anunció ella, llamando a Víctor y a Luis para que observaran su pantalla. Beatriz no solo solicitó acceso a los datos de vigilancia total, contrató a una empresa de marketing digital especializada en contenido viral. «¿Cuándo?», preguntó Víctor. «2 semanas antes de nuestra cena, la empresa Estrategias Virales SL recibió un pago de 10.000 euros de la cuenta corporativa de Beatriz para estrategia de comunicación de crisis». Luis frunció el ceño, «pero no teníamos ninguna crisis hace 2 semanas». «Exacto», dijo Elena. «Se estaba preparando para crear una». Víctor observó los documentos en la pantalla. «¿Puedes demostrar que esa empresa fue responsable del vídeo?» «Puedo hacer algo mejor». Elena abrió otra ventana. «He conseguido acceso a los metadatos completos del vídeo. La subida original se hizo desde 1900, una IP registrada a nombre de Estrategias Virales SL, usando un ordenador con licencias corporativas de los softwares de edición identificados en el análisis». «Eso es prueba suficiente», murmuró Víctor. «Aún no he terminado». Elena siguió navegando por los datos. La empresa de marketing también fue contratada en otras ocasiones, 3 veces en los últimos 2 años, siempre por Beatriz, siempre para gestión de crisis que coincidieron con escándalos que afectaban a personas que se oponían a sus planes. Víctor se sentó pesadamente. Lo ha estado haciendo de forma sistemática. «Señor Alcázar, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro». «¿Estaba Beatriz en la empresa cuando me despidieron de ciberdefensa hace 3 años?» Víctor dudó, haciendo cálculos. Fue contratada como consultora externa en 2021 y nombrada consejera en 2022. «¿Por qué?» Elena guardó su trabajo y se giró para mirarlo. «Porque necesito investigar una teoría, pero para eso voy a necesitar acceder a los registros de ciberdefensa». «Diego puede ayudarnos con eso», sugirió Luis. «Ya he hablado con él. Diego nos verá aquí por la tarde con algunos archivos que él, digamos, conservó de la época de mi caso». 3 horas después, Diego llegó a la oficina con una memoria USB y una expresión grave. «Elena, no vas a creer lo que he encontrado». Conectó el USB y abrió una serie de documentos. «Tras nuestra charla de ayer, decidí investigar más a fondo tu caso. He descubierto que la empresa que auditó nuestros sistemas tras la filtración fue contratada por una consultora externa». «¿Qué consultora?», preguntó Víctor, aunque ya sospechaba la respuesta. «Beatriz Olmedo. Trabajaba para un fondo de inversión que quería comprar ciberdefensa, pero nuestros contratos de seguridad estaban bloqueando la adquisición. Con Elena fuera de la empresa y nuestra reputación dañada, la venta se hizo inevitable». Elena sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por la confirmación de haber sido manipulada, alivio por comprender finalmente la verdad. «Destruyó mi carrera para facilitar una compra empresarial», murmuró. «Y ahora intenta hacer lo mismo conmigo», añadió Víctor. «Destruir mi reputación para hacerse con el control de la empresa». Diego siguió navegando por los archivos. «Hay más. He encontrado correos que fueron borrados accidentalmente de los servidores, pero que yo había guardado en una copia de seguridad personal. Conversaciones entre Beatriz y el fondo de inversión, planeando exactamente cómo comprometer la seguridad de los datos para forzar la venta». Elena se levantó, caminando hacia el ventanal.
3 años de su vida habían sido destruidos por una mujer a la que ni siquiera conocía, como parte de una fría estrategia empresarial. «¿Elena?» Víctor se acercó a ella. «Sé que esto debe de ser difícil de procesar». «En realidad es liberador», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. «Pasé 3 años creyendo que había fallado profesionalmente, que mi negligencia había costado empleos y dinero. Saber que fui víctima de una conspiración planeada es extraño pero liberador». Víctor comprendió el sentimiento. «Y ahora sabemos que intenta repetir la jugada. Pero esta vez vamos un paso por delante», dijo Elena volviendo al ordenador. «Diego, ¿aún tienes los contactos de la investigación original?» «Algunos». «¿Por qué?» «Porque vamos a desenmascarar a Beatriz Olmedo públicamente, igual que ella nos atacó, con pruebas irrefutables presentadas de forma que el Consejo y el público no puedan ignorarlas». Víctor la miró con admiración creciente. «¿Quieres organizar una contraofensiva?» «Quiero justicia, para mí, para usted y para cualquier otra persona a la que haya podido dañar». Durante las siguientes 2 horas, el trío trabajó intensamente organizando el dossier. Elena estaba en su elemento, analizando datos con la precisión que la había convertido en una de las mejores del país. «He encontrado algo crucial», anunció ella, señalando unas transferencias. «Beatriz no solo contrató a la empresa de marketing, tiene participaciones en Estrategias Virales SL. Literalmente se lucró con la campaña para destruir su reputación». Víctor examinó los documentos. «Eso es un conflicto de intereses gravísimo. Si el Consejo se entera de que lucró con mi caída, la destituirán de inmediato», completó Luis. «Pero tenemos que presentarlo de la forma adecuada», dijo Elena. «Beatriz es lista. Si sospecha que la investigamos, destruirá pruebas». «¿Tienes una estrategia?», preguntó Víctor. Elena sonrió por primera vez en 1200 días. «La tengo, pero vamos a necesitar la reunión del Consejo del viernes para ponerla en marcha». «¿La reunión donde ella planeaba pedir mi destitución?» «Exacto. Dejaremos que se presente primero, que se exponga, y entonces revelaremos nuestras pruebas». Diego pareció preocupado. «¿Es arriesgado y si sospecha algo?» «Por eso tenemos que actuar con normalidad hasta entonces», explicó Elena. «Víctor sigue pareciendo afectado por la crisis, yo sigo trabajando discretamente en el restaurante y tú vuelves a tus labores normales. Nada puede parecer sospechoso». Víctor asintió. «¿Y el viernes?» «El viernes, Beatriz Olmedo descubrirá que ha subestimado por completo a Patty Nussans, las personas que intentó destruir». Cuando Diego y Elena se disponían a marchar, Víctor los llamó. «Quiero que sepáis que, independientemente del resultado, ya me habéis dado algo que había perdido». «¿El qué?», preguntó Elena. «La capacidad de confiar. Pasé tanto tiempo sospechando de todos que olvidé lo que es trabajar con personas comprometidas con la verdad». Elena le estrechó la mano. «Señor Alcázar, cuando todo esto acabe, me gustaría hacerle una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Su empresa necesita un director de seguridad digital, alguien que entienda no solo de tecnología, sino de cómo personas malintencionadas pueden usarla para manipular y destruir». Víctor sonrió. «Esa es una conversación que definitivamente tendremos». Esa noche, Elena llegó a casa y encontró a Mateo dibujando. Doña Rosa había hecho la cena. «¿Cómo ha ido el trabajo, mamá?», preguntó Mateo. «Ha sido revelador, cariño. Mamá ha descubierto cosas importantes sobre el pasado». «¿Cosas buenas?». Elena besó la cabeza de su hijo. «Cosas verdaderas. Y a veces la verdad es lo más importante». «Pareces más feliz», observó doña Rosa. «Me siento más yo misma», admitió Elena. «Por primera vez en 3 años». Esa madrugada, mientras preparaba los detalles para el viernes, Elena reflexionó sobre los giros de su vida. Una semana antes era una camarera luchando por reconstruirse. Ahora estaba a punto de exponer una conspiración corporativa y recuperar su carrera. Lo más irónico era que su humillación pública había sido el catalizador. Si Víctor no hubiera perdido los papeles, si ella no hubiera respondido,
Beatriz probablemente habría logrado su objetivo sin que nadie descubriera sus métodos. A veces, pensó Elena, la justicia surge de los lugares más inesperados, y el viernes ella se aseguraría de que se hiciera justicia. La sala de juntas en el piso 40 estaba tensa aquel viernes por la mañana. 16 de los empresarios más influyentes de la capital estaban reunidos alrededor de la mesa de caoba, esperando el que muchos consideraban el juicio final de Víctor Alcázar. Beatriz Olmedo había llegado temprano, impecable en un traje gris. Irradiaba la confianza de quien está a punto de lograr una victoria planeada durante mucho tiempo. Víctor entró a las 9, acompañado por Luis. Su apariencia era la de un hombre afectado por las crisis de la última semana. Exactamente lo que Beatriz esperaba ver. Lo que ella no sabía era que Elena estaba siguiendo la reunión por videoconferencia, lista para intervenir. «Buenos días a todos», saludó Beatriz tomando el control. Lamentablemente, los eventos de la última semana han hecho esta reunión inevitable. Adrián Carmín, el consejero más veterano, carraspeó. «Beatriz, tú pediste esta reunión. Tienes la palabra». «Gracias, Adrián». Beatriz se levantó y conectó su portátil al proyector. «Compañeros, estamos aquí para discutir una crisis de liderazgo que amenaza nuestra fusión multimillonaria». Mostró recortes de prensa del vídeo viral y gráficos de la caída de las acciones. El comportamiento de Víctor demuestra una inestabilidad emocional incompatible con el liderazgo de esta corporación, continuó Beatriz. Humillar a una empleada, perder el tus tiempos. Control muestra desprecio por los valores que representamos. Víctor permanecía impasible, pero con los puños cerrados bajo la mesa. Algunos consejeros asentían. Además, prosiguió ella, nuestros socios internacionales cuestionan si pueden confiar en un líder con tal falta de control. Ana Limón, una consejera, levantó la mano. Beatriz, ¿tienes una propuesta concreta? La tengo. Solicito la destitución formal de Víctor Alcázar como CEO y propongo una reestructuración. Tengo un plan detallado para restaurar nuestra credibilidad. Beatriz repartió copias de su plan para asumir el control. Fue entonces cuando Víctor se levantó. Beatriz, antes de votar, me gustaría presentar una información adicional que puede interesar al Consejo. Víctor, tendrás oportunidad de defenderte después, replicó Beatriz. En realidad, dijo Adrián, creo que debemos escuchar todas las perspectivas. Víctor asintió y activó su portátil. Señores consejeros, he investigado los eventos de esta crisis. Lo que he descubierto les sorprenderá. La primera imagen fue el registro de acceso de Beatriz a Vigilancia Total, el jueves anterior al incidente. Beatriz solicitó acceso a los datos de seguridad de 15 establecimientos alegando un estudio de seguridad corporativa que ninguno de ustedes solicitó. Hubo murmullos de sorpresa. Beatriz palideció un poco. Víctor, no sé a dónde quieres llegar. Lo explicaré. Víctor cambió de diapositiva. 2 semanas antes del incidente contrataste a Estrategias Virales SL pagando 10.000 euros para una estrategia de crisis. Eso es parte de mis responsabilidades. Estar preparada. ¿Preparada para crisis planeadas? Víctor mostró el siguiente gráfico. Esa empresa fue la responsable de editar y distribuir el vídeo, y lo más interesante, tú posees el 20% de las acciones de esa empresa. El silencio era sepulcral. Beatriz intentó recomponerse. Esos son coincidencias e interpretaciones malintencionadas. Hay más. Víctor conectó con Elena, cuya imagen apareció en pantalla. Les presento a Elena Santos, experta en seguridad digital y la persona que me ha ayudado a descubrir la verdad. Elena presentó con precisión técnica todas las pruebas digitales, metadatos, registros de su vida, conexiones financieras. Pero la conspiración va más allá, continuó Elena. Beatriz Olmedo usó las mismas tácticas hace 3 años para destruir mi carrera y facilitar la compra de la empresa donde yo trabajaba. Tenemos pruebas de que lo ha hecho al menos otras 3 veces. Diego apareció en la videoconferencia,
mostrando los documentos del caso de ciberdefensa, incluyendo correos de Beatriz, planeando cómo usar filtraciones para forzar ventas de empresas. Cuando terminó la presentación, Beatriz estaba hundida. Intentó una defensa desesperada. ¿Vais a creer a una camarera resentida y a un CEO desesperado? Esto es una farsa. Es la presentación de pruebas irrefutables de que orquestaste una conspiración mediante sabotaje, interrumpió Víctor. Adrián Carmín se levantó. Beatriz, son acusaciones gravísimas. ¿Tienes alguna defensa factual? Beatriz miró alrededor y vio que había perdido todo apoyo. El pánico se reflejó en su cara. Yo tengo que consultar con mi abogado. Entiendo eso como una confesión, declaró Ana Limón. Propongo la destitución inmediata de Beatriz Olmedo y el traslado del caso a las autoridades. La votación fue unánime. Beatriz fue escoltada fuera del edificio mientras los abogados ya preparaban las acciones legales. 3 meses después, Elena estaba en su nuevo despacho en el piso 38 con vistas a la ciudad. La placa de la puerta decía: Elena Santos, directora de Seguridad Digital e Integridad Corporativa. Era el cargo que Víctor había creado para ella. Su oficina estaba al lado de la de Víctor, facilitando una colaboración que se había convertido en una asociación basada en el respeto. «Elena, ¿puedes venir un momento?», dijo la voz de Víctor por el interfone. Encontró a Víctor, en su despacho con Mateo, que estaba sentado en una silla giratoria jugando con un portátil infantil. «Espero que no te importe», dijo Víctor sonriendo. «Doña Rosa llamó diciendo que el médico terminó antes y pensé que podría pasar la tarde aquí». «Mamá, Víctor me ha enseñado cómo funciona el sistema de seguridad», exclamó Mateo emocionado. Elena se rió. En esos meses, Víctor le había cogido un cariño genuino a Mateo. «En realidad», dijo Víctor, «tengo una propuesta para los dos». «¿Qué propuesta?» «La empresa lanza un programa de becas para hijos de empleados, educación privada completa hasta la universidad. Mateo sería nuestro primer becario». Elena sintió lágrimas en los ojos. «Víctor, esto es una inversión inteligente», la interrumpió él. «Mateo ha heredado tu inteligencia. Con la educación adecuada podrá ser lo que quiera». Mateo miró a su madre. «¿Eso significa que puedo aprender sobre ordenadores de verdad?» «Significa que puedes aprender lo que quieras, cariño», respondió Elena besando a su hijo. Esa tarde, Elena reflexionó sobre las transformaciones de su vida. Su humillación se había convertido en el catalizador de su mayor logro. Había recuperado su reputación y ayudado a otras víctimas de Beatriz. Víctor también había cambiado. El hombre arrogante era ahora alguien empático y preocupado por la ética. La fusión se había salvado y era más lucrativa gracias a la nueva transparencia de la empresa. Un año después, Elena dio una charla en una conferencia de seguridad. «Hace 3 años», empezó, «creía que mi carrera había terminado. Hoy sé que fui víctima de una conspiración, pero lo más importante que aprendí fue sobre la dignidad». Hizo una pausa recordando el restaurante. «La dignidad no es algo que otros nos dan o nos quitan. Es una elección sobre cómo nos vemos y cómo permitimos que nos traten. Cuando decidí responder a aquella humillación, estaba defendiendo mi identidad». Los aplausos fueron atronadores. 3 años después del incidente, el restaurante El Legado aún conservaba una placa discreta en la mesa donde todo ocurrió: Mesa de la Dignidad, en homenaje a quienes defienden sus valores. En una tarde de domingo, Elena y Mateo estaban en el parque. Mateo corría tras una cometa mientras Elena descansaba en un banco. Recibió un mensaje de Víctor. «Confirmado. El instituto representará al país en la conferencia de ética en Ginebra. Felicidades, socia». Elena sonrió y respondió: «¿Quién diría que una camarera y un CEO arrogante acabarían así?» La respuesta fue rápida. «Creo que siempre tuvimos potencial. Solo necesitábamos encontrarnos». Mateo corrió hacia ella. «Mamá, la cometa vuela altísimo». «Igual que nuestros sueños, cariño», respondió Elena abrazándolo. Al acostar a Mateo esa noche, el niño preguntó:
Mamá, ¿tú crees que yo seré valiente como tú? Ya lo eres, cielo. La valentía no es no tener miedo, es hacer lo correcto aunque tengas miedo, y tú lo haces cada día al tratar a todos con respeto. Elena se fue a dormir sabiendo que la dignidad no era un destino, sino una elección diaria. 3 años. Atrás protegía datos, hoy protegía la integridad de las personas, y no había carrera más gratificante que esa. La última vez que cenaron en el legado, una joven camarera llamada Sofía se acercó tímidamente a Elena. «Perdone, ¿es usted Elena Santos? Quería darle las gracias. Su historia me inspiró a no rendirme. Estudio ingeniería por las noches mientras trabajo aquí, y cuando es difícil, recuerdo su valentía». Elena se levantó y la abrazó. «Sofía, recuerda, tus sueños son válidos, estés donde estés. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por tu trabajo actual. La dignidad viene de cómo te portas en el mundo». Al salir, Víctor comentó: «¿Te das cuenta del impacto que tienes?» «Todos lo tenemos», respondió Elena. «La diferencia es si elegimos elevar o disminuir a los demás. Tú mismo eres la prueba». Víctor sonrió. «Gracias por enseñarme a usar mi influencia de forma constructiva». Mateo, caminando entre ellos, les agarró de la mano. «¿Vais a ser amigos para siempre?» Víctor y Elena se miraron y sonrieron. «Para siempre», respondieron al unísono. Fin de la historia. Estimados oyentes, esperamos que la historia de Elena y Víctor haya tocado sus corazones. Es un relato que muestra cómo los momentos difíciles pueden ser oportunidades de transformación. Si les ha gustado, no olviden suscribirse para más relatos sobre la integridad y las relaciones humanas. Denle a me gusta si creen en la dignidad de todas las profesiones y compartan en los comentarios sus propias experiencias de valentía. Esperamos sus reflexiones.